Me quedé paralizada a mitad de las escaleras. La voz de mi esposo se escuchaba desde la recámara, firme y clara. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Es solo una sirvienta gratis, nada más. Mi corazón se detuvo. La canasta de ropa limpia tembló en mis manos. Durante 4 años había subido estas escaleras cientos de veces, cargando sus comidas, sus medicamentos, sus esperanzas de recuperación. Pero cuando llegué al marco de la puerta, lo que vi a punto estuvo de hacer que mis rodillas cedieran. Ricardo estaba de pie, no recargado, no luchando, de pie, alto junto a la cama, con el teléfono pegado a la oreja, riéndose de algo que le decía la persona del otro lado. Sus piernas, las mismas piernas que yo había masajeado cada noche, rezando porque volviera a sentir, sostenían su peso perfectamente. No te preocupes, amor, continuó, aún dándome la espalda. Ella no tiene ni idea. 4 años más de esto, y tendré todo bien asegurado. Entonces finalmente podremos estar juntos. La canasta se me resbaló de las manos entumecidas. La ropa limpia se esparció por el pasillo como nieve caída, pero no me moví, no podía respirar. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber dónde está sintonizando nuestra familia global. Y si es la primera vez en este canal, por favor suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más historias épicas de venganza a la vida. Disfruta escuchando. Esperanza, la cita de fisioterapia es a las 2. No llegues tarde. La voz de Ricardo cortó el aire matutino, mientras yo estaba en la barra de la cocina preparando su desayuno. La misma rutina, el mismo tono, el mismo recordatorio de que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Lo sé, dije en voz baja, acomodando sus pastillas junto al plato. Lo tengo anotado. Y recuerda preguntar sobre los nuevos ejercicios, los de recuperación de médula espinal. Asentí aunque no pudiera verme desde su posición en la sala. 4 años de esto, 4 años de cargarlo, cuidarlo, tener esperanzas por él. Mi espalda dolía de levantarlo para meterlo y sacarlo de la silla de ruedas. Mis manos estaban agrietadas de lavar su ropa, limpiar sus desastres, manejar su vida. La mujer que solía ser se sentía como un fantasma. Esperanza Herrera, directora de Mercadotecnia. Esperanza Herrera, que soñaba con viajar por el mundo. Esperanza Herrera, que una vez se reía hasta que le dolía el estómago. Esa mujer murió el día que el carro de Ricardo patinó en el hielo y se estrelló contra un árbol. No te quedes ahí parada, gritó. Tráelo acá. Llevé su desayuno a la sala, poniendo la charola en la mesa junto a su silla de ruedas. No me miró, nunca me miraba ya, solo se quedaba viendo la televisión, masticando mecánicamente. Tu mamá llamó, dije. Quiere venir a visitarnos este fin de semana. La mandíbula de Ricardo se tensó. ¿Qué le dijiste? Que te preguntaría primero. Bien, dile que sí, y asegúrate de que la casa esté impecable. Ya sabes cómo se pone. Sabía exactamente cómo se ponía doña Remedios. Llegaba como un huracán, señalando cada partícula de polvo, cada arruga en las cortinas, cada forma en que yo estaba fallando con su hijo. Luego me llevaba a un lado para una de sus pláticas. Ricardo te necesita, Esperanza. Ha pasado por tanto, no puedes abandonarlo ahora. ¿Qué clase de esposa serías? La clase que quería vivir, pensaba, pero nunca lo dije en voz alta. Me haré cargo, dije en cambio. Ricardo finalmente me miró. Sus ojos, que una vez fueron cálidos y llenos de amor, ahora solo contenían desprecio. Más te vale. Y Esperanza, sí, ponte algo decente cuando venga. Te has estado descuidando. Las palabras me golpearon como una bofetada. Miré hacia abajo, a mis jeans gastados y playera descolorida. ¿Cuándo fue la última vez que me compré ropa nueva? ¿Cuándo fue la última vez que me miré en un espejo y me importó lo que vi? Buscaré algo bonito, susurré. Se volvió hacia la televisión. Despedida como siempre, me retiré a la cocina y me agarré del mostrador, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La mujer en el reflejo de la ventana se veía vacía, cansada, derrotada, pero no muerta. Todavía no. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Paloma, mi mejor amiga de la infancia y la única persona que aún recordaba a la mujer que solía ser. Café más tarde. Suenas estresada en tus mensajes. Escribí rápidamente antes de cambiar de opinión. Sí, necesito salir de aquí. La cafetería se sentía como otro mundo. La gente se reía y hablaba de cosas normales, fechas límite de trabajo, planes de fin de semana, películas que habían visto. Me senté frente a Paloma, mis manos envueltas alrededor de una taza de café que se había enfriado hacía 20 minutos. Te ves exhausta, dijo Paloma,
su voz gentil pero preocupada. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti? Traté de recordar. No sé, es difícil dejarlo solo por mucho tiempo. ¿Qué hay del cuidado de respiro o pedirle ayuda a doña Remedios? Una risa amarga se me escapó. Ella ayuda diciéndome todo lo que estoy haciendo mal. Y el cuidado de respiro cuesta dinero que no tenemos. Ricardo controlaba nuestras finanzas completamente ahora. Cada peso contabilizado, cada gasto cuestionado. Recibía una mensualidad para los mandados y artículos del hogar. Todo lo demás requería su permiso. Esto no es saludable, Esperanza, para ninguno de los dos. Él te necesita. Las palabras salieron automáticamente, programadas después de años de los viajes de culpa de doña Remedios. ¿Qué hay de lo que tú necesitas? La pregunta quedó en el aire. ¿Cuándo había dejado de pensar en lo que yo necesitaba? Hice votos, Paloma, en la salud y en la enfermedad. Los votos funcionan en ambos sentidos. Está él honrando su compromiso de amarte y valorarte. Pensé en la interacción de esa mañana, las críticas constantes, la forma en que me miraba como si fuera nada más que una inconveniencia. Es difícil para él, dije débilmente. Ha perdido tanto. Paloma se estiró por la mesa y cubrió mi mano con la suya. Tú también has perdido cosas. Tu carrera, tus sueños, a ti misma. Eso también importa. Las lágrimas se me picaron en los ojos. Las parpadeé rápidamente. Llorar era un lujo que no me podía permitir. Ricardo odiaba cuando lloraba. Debería irme, dije, checando mi reloj. Pronto necesitará su medicamento de la tarde. Esperanza, espera. El agarre de Paloma se apretó en mi mano. Prométeme algo. Si las cosas empeoran, si necesitas ayuda, me llamarás. Día o noche, asentí, aunque ambas sabíamos que no lo haría. Había estado ahogándome tanto tiempo que había olvidado cómo alcanzar un salvavidas. Pero mientras manejaba a casa, las palabras de Paloma resonaron en mi mente. ¿Qué hay de lo que tú necesitas? Todavía estaba pensando en eso cuando me estacioné en la entrada y vi el carro de doña Remedios afuera. Había llegado temprano, por supuesto. A través de la ventana de la sala, podía ver sus gestos animados mientras hablaba con Ricardo. Sus manos volaban por el aire, su boca moviéndose rápidamente. Ricardo asentía, ocasionalmente mirando hacia la puerta. Estaban hablando de mí, podía sentirlo. Me senté en el carro otro minuto, reuniendo fuerzas. Luego agarré mi bolsa y caminé adentro, poniendo la sonrisa que había perfeccionado durante 4 años de práctica. Doña Remedios llegó temprano. ¡Qué sorpresa tan agradable! La madre de Ricardo se volteó hacia mí, sus ojos afilados haciendo inventario. Esperanza, querida, te ves cansada. ¿Te estás cuidando? La pregunta sonaba preocupada, pero escuché el subtexto. ¿Estás cuidando a mi hijo apropiadamente? Estoy bien, dije, solo ocupada con las citas y terapia de Ricardo. Por supuesto, qué esposa tan devota. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Ricardo me estaba diciendo cuánto aprecia todo lo que haces. Miré a Ricardo. Él miraba la televisión, su mandíbula puesta en esa línea familiar de irritación. ¿Le sirvo un té? Ofrecí. Sería encantador. Y Esperanza, necesitamos hablar sobre el plan de cuidado a largo plazo de Ricardo. Se me cayó el estómago. Plan de cuidado a largo plazo. Eso sonaba ominoso. En la cocina busqué torpemente la tetera, mis manos temblando ligeramente. A través de las paredes delgadas, podía escuchar a doña Remedios y Ricardo hablando en voces bajas. Capté fragmentos. No sostenible. Otras opciones. Lo mejor para ti. La tetera silbó aguda y urgente. Serví el té con precisión mecánica, mi mente acelerada. ¿Qué estaban planeando? Cuando regresé con la charola del té, doña Remedios se había movido a la silla junto a la silla de ruedas de Ricardo. Se veían como conspiradores. Siéntate, querida, dijo doña Remedios, palmeando el sofá frente a ellos. Tenemos algo importante que discutir. Me senté en la orilla del cojín, cada músculo tenso. Esperanza, comenzó doña Remedios. Hemos estado pensando sobre el futuro de Ricardo. Sus necesidades solo van a aumentar conforme pase el tiempo. Sus necesidades están bien, dije rápidamente. Puedo manejarlas. Por supuesto que puedes, querida, pero deberías. Aún eres joven. Podrías volverte a casar, tener hijos, construir una vida nueva. Las palabras me golpearon como agua helada. No quiero una vida nueva, quiero esta vida con Ricardo. Ricardo finalmente me miró, y por una fracción de segundo, pensé que vi algo parpadear en sus ojos. Culpa, arrepentimiento, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Hay instalaciones excelentes, continuó doña Remedios. Lugares donde Ricardo recibiría ayuda profesional las 24 horas. ¿Instalaciones? Mi voz se quebró.
Quiere ponerlo en un asilo. Quiero lo mejor para mi hijo, dijo doña Remedios bruscamente. Y ahora mismo eso podría no ser luchando en casa con recursos limitados. Recursos limitados, esposa limitada, todo limitado, pensé amargamente. Nos las estamos arreglando bien, insistí. La sonrisa de doña Remedios fue condescendiente. ¿En serio, querida? Ricardo mencionó que has estado llorando mucho últimamente, que pareces abrumada. Miré fijamente a Ricardo. ¿Cuándo me había visto llorar? Siempre esperaba hasta estar sola, usualmente en la regadera donde el agua podía esconder mis lágrimas. No estoy abrumada, dije. Por supuesto que no, tranquilizó doña Remedios. Pero piénsalo. Esperanza, realmente piénsalo. ¿Sería Ricardo más feliz con cuidado profesional? ¿Serías tú más feliz con la libertad de reconstruir tu vida? La conversación continuó por otra hora. Pero apenas la escuché. Todo en lo que podía pensar era en Ricardo mirándome, catalogando mis momentos de debilidad, reportándose con su madre como si fuera alguna empleada fallida. Después de que doña Remedios se fue, la casa cayó en un silencio pesado. Ricardo se había retirado a su recámara para su siesta de la tarde. Me quedé en la cocina lavando mecánicamente las tazas de té, mi mente girando. Podrías volverte a casar, tener hijos, construir una vida nueva. Las palabras deberían haberse sentido como una ruta de escape. En cambio, se sintieron como una traición a mis votos, al amor que solíamos compartir, al hombre que Ricardo solía ser antes de que el accidente robara pedazos de ambos. Sequé la última taza y la guardé. Mañana llamaría sobre opciones de cuidado de respiro. Tal vez si pudiera alejarme unas horas cada semana, podría pensar más claramente. Tal vez podría recordar quién era Esperanza Herrera. Pero esta noche, haría la cena favorita de Ricardo y fingiría que las palabras de doña Remedios no me habían cortado directamente. Sería la esposa devota, aunque me estuviera matando lentamente, aunque a veces me preguntara si eso era exactamente lo que querían. La casa se sintió diferente esa tarde de jueves, más silenciosa de lo usual. Ricardo había estado inusualmente agradable en el almuerzo, casi conversador, incluso había agradecido el sándwich, lo cual no había pasado en meses. Debería haber estado feliz por el cambio. En cambio, me hizo sentir inquieta. Estaba doblando ropa en el pasillo cuando escuché las voces. Al principio, pensé que la televisión estaba muy alta. Ricardo a menudo subía el volumen durante sus programas de la tarde, pero mientras subía las escaleras con su ropa limpia, las voces se hicieron más claras, y una de ellas era definitivamente la de Ricardo. Me congelé en el descanso. Ricardo estaba hablando con alguien, no con la televisión. Esta era una conversación, pero ¿cómo era eso posible? Su teléfono estaba abajo en el mostrador de la cocina. Lo había visto ahí cuando le traje el almuerzo. No te preocupes por eso, estaba diciendo Ricardo, su voz atravesando la puerta cerrada de la recámara. Está completamente despistada. Mi corazón se saltó. ¿Con quién está hablando? No. Me acerqué más a la puerta, la canasta de ropa temblando en mis brazos. 4 años de hacerme el inválido, continuó Ricardo, y había diversión en su voz. Diversión actual. Deberías verla correr como un ratoncito asustado haciendo todo lo que le digo. Es solo una sirvienta gratis, nada más. La canasta se me resbaló de las manos entumecidas. La ropa limpia se esparció por el pasillo, pero apenas lo noté. Todo mi mundo se había reducido a la voz detrás de esa puerta. El abogado dice, continuó Ricardo, 4 años más, y tendremos todo bien asegurado. Las leyes de abandono funcionan a mi favor. Si puedo probar que ella no puede manejar mi cuidado, que está inestable, me quedo con la casa, las cuentas, todo. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Presioné mi oído contra la puerta, mi pulso rugiendo. Ella en realidad cree que no puedo caminar. Dios, deberías ver su cara cuando me ayuda a acostarme en las noches. Toda esa culpa y lástima. Es demasiado fácil. Las palabras me golpearon como golpes físicos. No puedo caminar. Demasiado fácil. Lo sé, dijo Ricardo, su voz más suave ahora. 2 meses más y te puedes mudar. Solo tenemos que ser pacientes un poco más. Dejarla que cabe su propia tumba. Hubo una pausa. Luego Ricardo se rió. En realidad se rió, y el sonido hizo que se me revolviera el estómago. Confía en mí, amor. Para cuando termine con ella, Esperanza no va a saber que la golpeó. Mis piernas cedieron. Me deslicé por la pared, sentándome en un montón entre la ropa esparcida. Durante años, 4 años de sacrificar todo, y todo había sido una mentira. Presioné mi mano sobre mi boca para evitar gritar. Ricardo estaba hablando otra vez.
pero las palabras sonaban lejanas, como si las escuchara a través del agua. Algo sobre cronogramas y procedimientos legales, y asegurarse de que me viera inestable. Es solo una sirvienta gratis. La frase se reprodujo en repetición en mi cabeza. Una sirvienta gratis. 4 años de mi vida, y eso era todo lo que era para él. No sé cuánto tiempo me senté ahí. Eventualmente, la voz de Ricardo se detuvo. Escuché movimiento en el cuarto. Pasos reales. El pánico me atravesó. Me apresuré a recoger la ropa, metiéndola de vuelta en la canasta con manos temblorosas. Para cuando escuché el pomo de la puerta girando, estaba de pie otra vez, tratando de verme normal. La puerta se abrió. Ricardo apareció en su silla de ruedas, viéndose perfectamente compuesto. Esperanza, ¿qué estás haciendo aquí arriba? Su voz había regresado a ese tono familiar, cansado, ligeramente irritado. La voz de un hombre que no podía usar sus piernas. Trayendo tu ropa, logré decir. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Estudió mi cara. Te ves pálida. ¿Te sientes bien? Estoy bien, solo cansada. Tal vez deberías descansar. Puedo arreglármelas solo por un rato. La ironía era tan afilada que casi me cortó por la mitad. Él podía arreglárselas perfectamente bien. Solo voy a guardar esto, dije, señalando la canasta. Después, ve a descansar. Órdenes del doctor. Sonrió. La misma sonrisa que solía hacer que mi corazón se acelerara cuando estábamos de novios. Ahora se veía como una máscara. Asentí y me dirigí al cuarto de huéspedes, donde había estado durmiendo el último año. Ricardo me había convencido de que era mejor así. Menos posibilidad de perturbar su descanso. Más fácil para mí escuchar si necesitaba ayuda durante la noche. Otra mentira. Cerré la puerta del cuarto de huéspedes y me dejé caer en la cama. Mis manos todavía estaban temblando. Mi mente siguió reproduciendo las palabras de Ricardo, cada una herida fresca. Está completamente despistada. Solo una sirvienta gratis. Ella en realidad cree que no puedo caminar. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Había estado fingiendo desde el principio? ¿Había sido real el accidente? Pensé en esos primeros días en el hospital. Los doctores explicando sus heridas, el pronóstico, el largo camino por delante. Habían parecido genuinos. Los rayos X, las resonancias, las consultas con especialistas. Pero las memorias podían ser manipuladas. Los registros médicos podían ser falsificados. Especialmente si alguien tenía las conexiones correctas, la motivación correcta. Mi teléfono estaba en mi bolsillo. Con dedos temblorosos, lo saqué y le mandé mensaje a Paloma. ¿Puedes venir? Emergencia. Su respuesta regresó inmediatamente. En camino. Miré al techo y traté de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Mi esposo no estaba paralizado. Estaba planeando divorciarse de mí y tomar todo. Y había alguien más. Amor tenía que ser Vanessa Morales, la fisioterapeuta que había trabajado con Ricardo en los primeros días. Había sido tan atenta, tan cariñosa. Yo en realidad había estado agradecida por su dedicación. Otra pieza cayó en su lugar. Las llamadas telefónicas que llegaban cuando yo estaba afuera haciendo mandados. La forma en que el humor de Ricardo mejoraba después de ciertas citas. Las misteriosas mejoras en su actitud en días cuando Vanessa estaba programada para visitarlo. Había dejado de venir hace como un año. Ricardo había dicho que había progresado tanto como podía con sus métodos. Pero ¿qué tal si nunca había dejado de venir realmente? ¿Qué tal si solo se habían vuelto mejores ocultándolo? Un sonido de abajo interrumpió mis pensamientos. La puerta del frente abriéndose y cerrándose. Ricardo gritando. Esperanza, Paloma está aquí. Escuché sus voces en la sala. El saludo brillante de Paloma. La respuesta encantadora de Ricardo. Siempre había sido bueno con mis amigas. Todas pensaban que era un esposo tan devoto, soportando su discapacidad con gracia y humor. Si supieran. Me eché agua fría en la cara y bajé. Paloma estaba sentada en la orilla del sofá, su bolsa agarrada en su regazo. Me echó un vistazo y su cara cambió. ¿Qué está mal? Ricardo nos estaba mirando a ambas, su expresión cuidadosamente neutral. Ha estado sintiéndose mal, dijo. Le dije que descansara, pero ya sabes cómo es, siempre presionándose demasiado. La preocupación en su voz era perfecta. Si no hubiera escuchado lo que escuché arriba, lo hubiera creído completamente. Tal vez un poco de aire fresco ayudaría, sugirió Paloma. Podríamos caminar alrededor de la cuadra. Gran idea, dijo Ricardo. Estaré bien aquí. Tómense su tiempo. Quería que nos fuéramos. Por supuesto que sí. Probablemente tenía otra llamada que hacer. Déjame traer mi chamarra, dije. Afuera,
Paloma esperó hasta que estuviéramos bien lejos de la casa antes de pararse y agarrar mi brazo. Esperanza, ¿qué pasó? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Miré hacia atrás a nuestra casa, la casa que había pensado como hogar por 8 años. La casa donde había sacrificado mis sueños para cuidar a un hombre que me veía como nada más que ayuda contratada. Necesito contarte algo, dije. Pero tienes que prometerme que no vas a pensar que estoy perdiendo la cabeza. El agarre de Paloma se apretó en mi brazo. Te prometo. Así que le conté todo. La conversación que había escuchado, las implicaciones, la traición que iba más profunda de lo que había pensado posible. Cuando terminé, Paloma estuvo silenciosa por un largo momento. Luego dijo las palabras que necesitaba escuchar. Vamos a destruirlo. La sala de Paloma se había transformado en un centro de comando. Archivos esparcidos por su mesa de café. Una laptop abierta junto a pilas de documentos impresos. 2 teléfonos celulares cargándose en la mesa lateral. Durante 3 semanas, habíamos estado construyendo un caso contra mi esposo que lo dejaría sin nada. Llegó el reporte del investigador privado, dijo Paloma, deslizando una carpeta manila hacia mí. No te va a gustar. Abrí la carpeta e inmediatamente entendí su advertencia. Fotografías se cayeron. Ricardo y Vanessa en restaurantes, en un motel, caminando tomados de la mano por un parque. En cada sola fotografía, Ricardo estaba erguido, moviéndose normalmente, sin verse nada como un hombre que había estado paralizado por 4 años. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Basándose en las fechas, al menos 18 meses, pero Tony piensa que va más atrás. El empleado del motel los recuerda de hace 2 años. 2 años. Mientras yo renunciaba al sueño para cuidarlo, masajeando sus piernas, ayudándolo con las tareas diarias más básicas, él se estaba viendo con otra mujer en moteles baratos. Hay más, continuó Paloma. Abrió la laptop y mostró un estado de cuenta bancario. ¿Recuerdas cómo mencionaste que él controla todas las finanzas? Asentí. Ricardo me había convencido de que era más fácil así. Una persona manejando todo, menos posibilidad de errores. Ha estado moviendo dinero, Esperanza. Cantidades grandes, regularmente. Mira esto. La pantalla mostraba transferencias que nunca había visto antes. Dinero yéndose de nuestras cuentas conjuntas a cuentas que no reconocía. Decenas de miles de pesos movidos durante el curso de 3 años. ¿A dónde va? Cuentas en el extranjero, bancos suizos, lugares donde sería muy difícil para ti reclamarlo en un divorcio. Se me cayó el estómago. Ha estado planeando esto por años. Se pone peor. Paloma mostró otro documento. Tuve a una amiga revisar los registros médicos de su accidente. Los de sus citas de seguimiento no coinciden con lo que sus doctores originalmente recomendaron. ¿Qué quieres decir? Su neurólogo sugirió que continuara fisioterapia y tratara algunos tratamientos experimentales, pero según los registros del seguro, Ricardo declinó la mayoría de ellos. Específicamente pidió ser clasificado como teniendo una discapacidad permanente. Las piezas estaban cayendo en su lugar, creando una imagen tan fea que apenas podía mirarla. Planeó esto desde el principio, susurré. Se ve así. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Miré las fotografías esparcidas por la mesa. Ricardo sonriendo, su brazo alrededor de Vanessa. Ricardo caminando confiadamente por un estacionamiento. Ricardo siendo el hombre del que me había enamorado, solo que no conmigo. Quiero que pierda todo, dije silenciosamente. Ese es el espíritu. Pero tenemos que ser inteligentes sobre esto. Un movimiento en falso y podría desaparecer con todo ese dinero. Paloma tenía razón. Ricardo claramente era inteligente, manipulador, y había estado planeando esto por años. Pero tenía una debilidad, su arrogancia. Pensaba que yo estaba completamente despistada. Solo una sirvienta gratis que nunca pelearía de vuelta. Era hora de probarle que estaba equivocado. ¿Cuál es el plan?, pregunté. Paloma sonrió. No era una sonrisa agradable. Primero, documentamos todo, cada mentira, cada manipulación, cada peso que ha robado. Luego esperamos el momento perfecto para poner la trampa. ¿Cómo sabremos cuándo es ese momento? Confía en mí. Hombres como Ricardo siempre se exceden. Se vuelven confiados, descuidados. Cuando lo haga, estaremos listas. Durante la siguiente hora, refinamos nuestra estrategia. Paloma tenía contactos, abogados, investigadores, gente que sabía cómo manejar hombres como Ricardo. Yo continuaría interpretando a la esposa devota, mientras secretamente recopilaba evidencia. La parte más difícil era ir a casa y fingir que nada había cambiado.
Ricardo estaba en la sala cuando entré, haciendo sus ejercicios vespertinos, los diseñados para mantener tono muscular en sus piernas supuestamente inútiles. ¿Cómo estuvo tu visita con Paloma?, preguntó sin voltear a verme. Bien, solo platicamos. Bueno, necesitas amigas. Es importante mantener relaciones fuera del cuidado. La forma casual en que lo dijo me hizo que se me erizara la piel, como si en realidad le importara mi bienestar, como si él no fuera la razón por la que me había aislado de todos los que solía conocer. Ricardo, dije cuidadosamente, he estado pensando sobre lo que tu mamá dijo, sobre las instalaciones de cuidado. Dejó de ejercitarse y me miró. ¿Qué sobre ellas? Tal vez tiene razón. Tal vez serías más feliz en algún lugar con personal profesional. Sus ojos se endurecieron por solo una fracción de segundo antes de que la máscara del esposo preocupado se deslizara de vuelta a su lugar. Esperanza, hemos hablado de esto. Quiero estar aquí contigo. Somos un equipo. Lo sé, pero me preocupo de que no te esté dando el mejor cuidado. Alguien con entrenamiento apropiado podría. No quiero que nadie más me cuide, porque nadie más trabajaría gratis mientras él robaba los ahorros de su vida. Está bien, dije suavemente. Solo quiero lo mejor para ti. Lo sé. Se estiró y tomó mi mano, apretándola gentilmente. Por eso te amo tanto. Las palabras deberían haber derretido mi corazón. En cambio se sintieron como veneno. Esa noche, me acosté en la cama de huéspedes mirando al techo. Por el pasillo, podía escuchar a Ricardo hablando silenciosamente por teléfono, probablemente con Vanessa, planeando su futuro juntos mientras yo jugaba enfermera a un hombre que podía caminar perfectamente bien, pero no por mucho más tiempo. Saqué mi teléfono y escroleé por las fotos que Paloma había tomado de la evidencia que habíamos recopilado. Estados de cuenta, registros médicos, reportes de investigadores privados. Ricardo pensaba que era tan listo, pero había dejado un rastro de 1 milla de ancho. Su error más grande fue subestimarme. Por 4 años, me entrenó para ser invisible, para anticipar sus necesidades, para moverme por la casa como un fantasma. No tenía idea de que había estado observándolo tan cuidadosamente como él me había estado manipulando. Mañana, empezaría la fase final de nuestro plan. La parte donde Ricardo Carter aprendería que incluso las sirvientas gratis eventualmente demandan pago por sus servicios, y la cuenta estaba por vencer. Los siguientes días pasaron en una rutina extraña. Por fuera, todo parecía normal. Yo hacía las comidas de Ricardo, lo ayudaba con sus ejercicios, manejaba su horario, pero por dentro, cada interacción se sentía como actuar en una obra de teatro surrealista. El doctor llamó, le dije una mañana mientras desayunaba. Quiere programar otra resonancia magnética. Ricardo casi se atragantó con su café. ¿Para qué? Dijo que es rutina. Para verificar el progreso de la sanación de la médula espinal. Vi cómo calculaba en su mente tratando de figurar cómo manejar esto. Una resonancia magnética real revelaría que no había daño alguno en su médula espinal. Llamaré después para reagendar, dijo finalmente. He estado sintiéndome algo fatigado últimamente. Por supuesto que reagendaría. Probablemente indefinidamente. ¿Estás seguro? El doctor parecía pensar que era importante. Esperanza. Su voz tenía ese filo de advertencia que había aprendido a temer. Puedo manejar mis propios asuntos médicos. Por supuesto, murmuré, bajando los ojos como la esposa sumisa que esperaba que fuera. Pero mentalmente, estaba tomando notas. Su reacción de pánico a la mención de la resonancia magnética era otra pieza de evidencia. Esa tarde, mientras Ricardo tomaba su siesta, me escabullí al estudio y fotografié documentos, estados de cuenta que había escondido, correspondencia con abogados, cualquier cosa que pudiera ser útil. Había vuelto a ser invisible, pero esta vez por elección. Esta vez era mi arma. Creo que deberíamos tener una fiesta, anuncié durante el desayuno 2 días después. Ricardo levantó la vista de sus huevos, el tenedor suspendido a mitad del camino a su boca. ¿Una fiesta? Para nuestro aniversario. Han sido 4 años desde el accidente, 4 años de salir adelante juntos. Las palabras sabían amargas, pero mantuve mi voz ligera. Pensé que sería bonito celebrar qué tan lejos hemos llegado. Ricardo bajó su tenedor lentamente. Podía verlo calculando, tratando de figurar mi ángulo. Esperanza. Sabes que no me gusta estar alrededor de mucha gente. Es vergonzoso estar en esta silla. Respuesta perfecta. Exactamente lo que había esperado. No mucha gente. Solo amigos cercanos. Paloma. Tal vez algunos otros. Tu madre, por supuesto. Gente que se preocupa por nosotros. No sé. Por favor, Ricardo. Me he estado sintiendo tan aislada últimamente.
Significaría mucho para mí. Dejé que mi voz se quebrara ligeramente en las últimas palabras. Ricardo se suavizó. No porque le importaran mis sentimientos, sino porque una esposa triste y aislada encajaba perfectamente en su narrativa de mi inestabilidad mental. Está bien, dijo finalmente. Sí es importante para ti, pero manténlo pequeño. Por supuesto, tal vez el sábado por la tarde. Podría hacer tus comidas favoritas. Eso suena bien. Me sonrió entonces, y por solo un momento recordé por qué me había enamorado de él. Antes de las mentiras, antes de la manipulación, antes de que me convirtiera en alguien que apenas reconocía. El recuerdo dolió más que su traición. Después del desayuno, llamé a Paloma. «Está pasando», dije simplemente. «Sábado. Sábado. Haré las llamadas. Todos estarán ahí». Todos incluían al investigador privado, el abogado de divorcios, doña Remedios Carter y 3 de nuestros amigos más cercanos, gente que me había visto sacrificar todo por mi esposo discapacitado y pensaba que era una santa. Estaban por aprender la verdad. La semana pasó en un borrón de preparación. Limpié la casa obsesivamente. Cociné las comidas favoritas de Ricardo. Arreglé flores. Para cualquiera viendo, me veía como una esposa devota planeando una celebración de la supervivencia de su matrimonio a través de las dificultades. Ricardo se relajó más conforme pasó la semana. Lo atrapé en el teléfono varias veces, su voz baja e íntima. Una vez lo escuché reírse y decir: «Solo unos meses más, amor. Entonces somos libres». Libres. La palabra hizo que me doliera el pecho, pero no por la razón que Ricardo pensaba. El sábado por la mañana llegó gris y lloviznando. Clima perfecto para lo que venía. Estaba en la cocina poniendo toques finales a la comida cuando escuché un carro en la entrada. Por la ventana, vi a doña Remedios saliendo de su sedán, sacando un plato cubierto del asiento trasero. «Tu mamá está aquí», le grité a Ricardo. «Perfecto. ¿Puedes ayudarme a posicionarme en la sala? Quiero estar en la silla junto a la ventana». Lo ayudé a transferirse de su silla de ruedas a la silla de la sala, una producción que involucró que yo soportara la mayoría de su peso mientras él hacía sonidos de dolor y se agarraba de mis hombros. Su actuación era impecable. Si no hubiera sabido mejor, hubiera creído que genuinamente estaba luchando. Doña Remedios entró con su energía usual, besando la mejilla de Ricardo y estudiándome con ojos afilados. «Esperanza, te ves cansada. ¿Estás tomando tus vitaminas?» «Estoy bien, doña Remedios. Gracias por venir». «Por supuesto. Aunque tengo que decir que me sorprende que quisieras celebrar este aniversario». Gesticuló vagamente hacia las piernas de Ricardo, como si su discapacidad fuera algo demasiado delicado para nombrar directamente. «Es importante reconocer por lo que hemos pasado», dije. «Cómo hemos crecido». Más invitados llegaron durante la siguiente hora. Paloma vino con el abogado de divorcios, presentado como su amiga Sara. El investigador privado llegó como un vecino que pasaba con una cacerola. Nuestros amigos Tom y Janet trajeron vino y sonrisas comprensivas. Ricardo mantuvo corte desde su silla, contando historias sobre su proceso de recuperación, elogiando mi dedicación como su cuidadora. Era encantador, gracioso, inspirador. Nuestros invitados colgaban de cada palabra. «Esperanza ha sido increíble», dijo, alcanzando mi mano. «No sé qué hubiera hecho sin ella». Janet se secó los ojos. «Ustedes dos son una inspiración. La forma en que han enfrentado este desafío juntos. Esperanza ha sacrificado tanto», agregó doña Remedios. «Su carrera, su vida social, todo por Ricardo». «No he sacrificado nada», dije silenciosamente. «Solo he estado haciendo lo que cualquier esposa haría». Ricardo apretó mi mano. «¿Ves? Por eso la amo tanto». Las palabras se retorcieron en mi estómago, pero sonreí y apreté de vuelta. Alrededor de las 3:02, me disculpé para revisar la comida en la cocina. Paloma me siguió. «¿Cómo la estás pasando?», susurró. «Me siento enferma», admití, escuchándolo mentir en las caras de todos. «Ya casi se acaba, solo un poco más». «¿Estás segura de que el timing funcionará?». Tony lo confirmó esta mañana. «Vanessa viene a las 4:30. Piensa que Ricardo estará solo. Le dijo que ibas a casa de tu hermana por el fin de semana». Mi hermana vivía a 3 estados de distancia. No la había visto en 2 años, y el equipo de grabación ya está en su lugar. Todo va a ser capturado. Asentí y respiré profundo. 1 hora más de interpretar a la esposa devota. Entonces Ricardo aprendería lo que se sentía tener todo tu mundo desmoronarse enfrente de gente que te importa.
Regresamos a la sala donde Ricardo le estaba contando a Tom sobre su sesión de fisioterapia más reciente, ficción completa ya que había dejado de ir hace meses. El progreso es lento, estaba diciendo Ricardo, pero los doctores dicen que todavía hay esperanza. Esperanza nunca se rinde conmigo. Sentí los ojos de todos en mí, cálidos con admiración por mi dedicación. Si supieran, a las 4:20 de me paré y me estiré. Debería empezar a limpiar la cocina. Déjame ayudar, ofreció Janet. No, por favor, quédate con Ricardo. Solo serán unos minutos. Fui a la cocina y esperé. Por la ventana podía ver un sedán plateado estacionándose en la entrada. Vanessa justo a tiempo. Mi corazón martilleó mientras escuchaba su llave en la puerta del frente, la llave que Ricardo obviamente le había dado. Hubo un momento de silencio de la sala. Luego la voz de Ricardo, alta y en pánico. Vanessa, ¿qué estás haciendo aquí? Dijiste que Esperanza se había ido por el fin de semana. Vino su respuesta confundida. ¿Qué son todos estos carros? Oh, Dios mío. Caminé de vuelta a la sala justo cuando Vanessa apareció en la entrada. Era hermosa, alta, rubia, confiada. Todo lo que yo solía ser antes de que 4 años de ser la sirvienta gratis de Ricardo me desgastaran. Se congeló cuando vio el cuarto lleno de gente. Ricardo se sentó en su silla, la cara blanca como papel. Lo siento, tartamudeó Vanessa. No me di cuenta de que tenían compañía. Debería irme. Espera, dije calmadamente. No te vayas por nosotros. Ricardo, no vas a presentarnos a tu amiga. Todos estaban mirando ahora. Doña Remedios se veía confundida. Nuestros amigos intercambiaron miradas. Paloma se sentó perfectamente quieta, su teléfono en su regazo grabando todo. Esta es Vanessa, dijo Ricardo, su voz tensa. Mi fisioterapeuta de antes. Ex fisioterapeuta, corrigió Vanessa rápidamente. Solo estaba dejando algo de equipo viejo. ¿Qué equipo? Pregunté agradablemente. Equipo para estaba luchando. Es interesante que tengas una llave de nuestra casa, continué, para una ex fisioterapeuta. El cuarto estaba en silencio mortal ahora. Todos podían sentir la tensión, pero no la entendían todavía. Ricardo estaba agarrando los brazos de su silla. Esperanza, tal vez deberíamos discutir esto en privado. Creo que nuestros invitados encontrarían esta conversación muy educativa, dije, especialmente ya que estamos celebrando qué tan lejos has llegado en tu recuperación. Caminé hacia la silla de Ricardo, y me paré detrás de ella, mis manos en el respaldo como una esposa comprensiva. Dime, Vanessa, dije, en tu opinión profesional, ¿cómo calificarías el progreso de Ricardo? Su movilidad específicamente. Yo. No estoy segura de qué quieres decir. Bueno, cuando trabajaste con él, estaba completamente paralizado de la cintura para abajo. ¿Correcto? Los ojos de Vanessa voltearon hacia Ricardo, luego de vuelta a mí. Ese era el diagnóstico inicial. Sí, incapaz de caminar, pararse, o soportar su propio peso. Y en tu opinión experta, ¿sería un hombre con ese nivel de daño en la médula espinal capaz de caminar otra vez, incluso después de 4 años? La pregunta colgó en el aire como una cuchilla. Ricardo estaba respirando fuerte ahora, sus nudillos blancos contra los brazos de la silla. La recuperación varía, dijo Vanessa débilmente. A veces puede haber mejoras inesperadas. Mejoras inesperadas, repetí. Como ser capaz de pararse y caminar por un cuarto, tal vez incluso caminar a un motel. Doña Remedios jadeó. El vaso de vino de Janet se resbaló de sus dedos, quebrándose en el piso de madera. Esperanza, dijo Ricardo, su voz afilada con advertencia. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo preguntas, querido. Las mismas preguntas que debería haber hecho hace 4 años. Miré alrededor del cuarto a las caras impactadas de nuestros invitados. Ven, hice un descubrimiento interesante recientemente. ¿Les gustaría escuchar sobre ello? Nadie respondió, pero nadie se fue tampoco. Estaban congelados, esperando que cayera la bomba. Hace 3 semanas, estaba trayéndole su ropa a Ricardo cuando escuché voces arriba. La voz de Ricardo específicamente. Estaba teniendo una conversación bastante animada con alguien por teléfono. Hice una pausa, dejando que la implicación se asentara. Lo interesante fue que cuando llegué a la puerta de su recámara, podía verlo por la rendija. La cara de Ricardo se había puesto gris. Esperanza para... Estaba de pie, continué, mi voz volviéndose más fuerte. No recargado, no luchando. De pie perfectamente erguido junto a su cama, riéndose por su teléfono sobre su sirvienta gratis, que era demasiado estúpida para darse cuenta de que había estado mintiendo por 4 años. El silencio era ensordecedor. La mano de Doña Remedios estaba presionada contra su boca.
Tom y Janet miraban a Ricardo como si nunca lo hubieran visto antes. «Eso es imposible», susurró doña Remedios. El doctor dijo muchas cosas. Interrumpí. Pero Ricardo declinó la mayoría de los tratamientos que recomendaron. Específicamente, pidió ser clasificado como permanentemente discapacitado. Miré hacia abajo a mi esposo, que ahora estaba presionado hacia atrás en su silla como tratando de desaparecer. «¿No es así, Ricardo? ¿Que específicamente pediste ser clasificado como permanentemente discapacitado? Estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa», dijo Ricardo, pero su voz estaba temblorosa. «El estrés de cuidarme ha sido demasiado. Te estás imaginando cosas». Me reí, y el sonido fue lo suficientemente afilado para cortar vidrio. «Me estoy imaginando los estados de cuenta bancarios, que muestran que has movido más de 400, 0 pesos a cuentas en el extranjero. Me estoy imaginando los recibos de motel, las cuentas de restaurante, las fotografías». Asentí hacia Paloma, quien se levantó y sacó una carpeta manila de su bolsa. Se la entregó a doña Remedios. «Adelante», dije. «Míralas». Doña Remedios abrió la carpeta con manos temblorosas. La primera fotografía mostraba a Ricardo y Vanessa caminando tomados de la mano por un parque. Ricardo estaba erguido, moviéndose normalmente, sonriendo. La cara de doña Remedios se desplomó. «Ricardo, ¿qué es esto?» «Mamá, ¿puedo explicar?» «¿Puedes?», pregunté. «¿Puedes explicar por qué te has estado viendo con Vanessa por más de 2 años? ¿Puedes explicar por qué has estado caminando perfectamente bien mientras yo he estado durmiendo en un catre en el cuarto de huéspedes, con miedo de dejarte solo por más de 1 hora?» Más fotografías estaban siendo pasadas ahora. Ricardo en restaurantes. Ricardo subiéndose a carros. Ricardo siendo el hombre del que me había enamorado, solo que no conmigo. 4 años, dije, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerme calmada. 4 años de mi vida. Renuncié a mi carrera, mis amigos, mis sueños. Me convertí en una sombra porque pensé que me necesitabas. Las lágrimas corrían por mi cara ahora, pero no me importaba. Que vieran lo que su querido Ricardo me había hecho. Pero nunca me necesitaste, ¿verdad? Solo necesitabas a alguien lo suficientemente estúpida para cuidarte mientras planeabas tu escape con tu novia. Vanessa estaba retrocediendo hacia la puerta, pero Tom se movió para bloquear su camino. «No lo creo», dijo silenciosamente. «Creo que deberías quedarte y escuchar esto». Ricardo lo intentó una vez más. «Todo esto es un malentendido. Esperanza ha estado bajo tremendo estrés». «Parte», grité de repente, mi voz haciendo eco por el cuarto. «¿Qué? ¿Me escuchaste? Párate ahora mismo. Esperanza, sabes que no puedo. Párate», grité mi voz tan afilada, tan inesperada que el cuerpo de Ricardo respondió antes de que su mente pudiera detenerlo. Empezó a empujarse hacia arriba de la silla, sus piernas tensándose para soportar su peso. Se detuvo a medio camino, pero ya era demasiado tarde. Todos lo habían visto, la respuesta automática de un hombre cuyas piernas funcionaban perfectamente bien. El cuarto explotó. Doña Remedios estaba sollozando. Janet estaba maldiciendo. Tom estaba mirando a Ricardo con disgusto. Paloma estaba calmadamente documentando todo con su teléfono. «Bastardo», susurró doña Remedios. «Mentiroso. Manipulador bastardo. ¿Qué le has hecho a ella?» Ricardo se hundió de vuelta en la silla. Toda la pretensión finalmente abandonada. «No entienden. Esperanza y yo no estábamos funcionando. No habíamos sido felices por años. Así que decidiste torturarla en lugar de solo divorciarte». La voz de Tom era fría como el hielo. «¿La convertiste en tu sirvienta mientras le robabas su dinero y la engañabas?» «El matrimonio ya había terminado», dijo Vanessa de repente, encontrando su voz. Ricardo estaba atrapado. No podía irse porque Esperanza se habría quedado con todo en el divorcio. Así que en lugar de eso, se quedó con todo primero, dijo Paloma, aún grabando. «Muy noble». Me sequé los ojos y miré alrededor del cuarto a esta gente que me había visto sacrificar mi vida por una mentira. Algunos se veían horrorizados, otros se veían avergonzados de que nunca hubieran cuestionado la historia de Ricardo. Todos se veían furiosos. «Creo que todos deberían irse», dije finalmente. «Ricardo y yo tenemos mucho de qué hablar». Uno por uno, nuestros invitados se fueron. Doña Remedios fue la última en irse, deteniéndose en la puerta para mirarme. «Esperanza», dijo su voz quebrada. «Lo siento mucho. Si hubiera sabido, no había forma de que supieras», dije. «Él es muy bueno en lo que hace». Corrigió ella. «Era bueno en lo que hacía».
Ya no más. Después de que se fue, la casa se sintió extrañamente silenciosa. Ricardo se había ido a la recámara sin decir palabra. Vanessa había desaparecido en algún momento durante el caos, probablemente conduciendo tan rápido como podía lejos de la situación. Me senté en la sala, rodeada por los restos de nuestra fiesta, platos de comida sin tocar, copas de vino derramadas, fotografías esparcidas por el piso como evidencia de una vida que nunca había sido real. Mi teléfono sonó. Paloma, ¿estás bien? No, dije honestamente, pero estaré bien. ¿Qué necesitas? Un abogado, un lugar donde quedarme, una nueva vida. Ya están en camino. 3 días después me senté en la oficina de Sara Mendoza, la abogada de divorcios que Paloma había encontrado. Los documentos estaban esparcidos por su escritorio, estados de cuenta bancarios, fotografías, registros médicos, declaraciones de testigos. Tienes un caso sólido, dijo Sara. Fraude matrimonial, robo, abuso emocional. Él no va a salir bien de esto. ¿Qué hay del dinero que movió? Podemos rastrearlo. Tomará tiempo, pero tenemos buenos investigadores forenses. La mayoría se puede recuperar. ¿Y la casa? Tuya. Dado las circunstancias, no hay forma de que un juez le otorgue algo. Me recargué en mi silla, sintiendo como si un peso gigante hubiera sido levantado de mis hombros. Por primera vez en 4 años podía respirar. Hay una cosa más, dijo Sara. ¿Quieres presentar cargos criminales? Lo que hizo constituye fraude. Podría ir a prisión. Pensé en Ricardo, solo en esa casa grande, probablemente llamando a Vanessa, tratando de figurar su próximo movimiento. Pensé en todos los días que había pasado cuidándolo, todas las noches durmiendo, en ese catre incómodo, todos los sueños que había enterrado. Sí, dije, quiero presentar cargos. El proceso de divorcio tomó 6 meses. 6 meses de deposiciones, audiencias en corte, negociaciones. Ricardo contrató al mejor abogado que pudo pagar, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Paloma me ayudó a encontrar un departamento pequeño cerca del centro. No era gran cosa, pero era mío. Cada mañana me despertaba, y por un momento olvidaba dónde estaba. Luego recordaba, estaba en mi propia cama, en mi propio lugar, libre. Encontré trabajo en una agencia de mercadotecnia pequeña. El salario no era mucho, pero era honesto. Mis colegas no sabían nada sobre mi pasado, y me gustaba así. Para ellos yo era solo esperanza, la nueva empleada que trabajaba duro y ocasionalmente sonreía. La sonrisa se volvió más fácil conforme pasaron las semanas. Doña Remedios vino a verme una tarde. Se veía mayor, más frágil que la última vez que la había visto. Esperanza, dijo cuando abrí la puerta. ¿Podemos hablar? La dejé entrar y le serví café. Nos sentamos en mi pequeña sala, el silencio incómodo entre nosotras. No sé cómo empezar, dijo finalmente. No tienes que decir nada. Sí tengo que decirlo. Por años te dije que era tu deber cuidar a Ricardo. Te hice sentir culpable cada vez que parecías cansada o abrumada. Pensé que estaba protegiendo a mi hijo. Tomó un sorbo de café con manos temblorosas. No sabía que él era quien necesitaba protección de mí. Él es tu hijo, dije. Lo amas. Amo al hombre que pensé que era. No amo al hombre que realmente es. Y no voy a fingir nunca más que lo que te hizo fue perdonable. Nos sentamos en silencio cómodo por un momento. Luego doña Remedios preguntó, ¿alguna vez lo lamentas? ¿Exponerlo de la forma en que lo hice? Sí. No, dije firmemente. Se humilló a sí mismo. Yo solo me rehusé a seguir guardando sus secretos. Doña Remedios asintió. Bien, contaba con tu amabilidad, tu disposición a protegerlo, incluso cuando no lo merecía. Me da gusto que finalmente te hayas elegido a ti misma. Después de que se fue, me senté en mi departamento y pensé sobre las decisiones. Por 4 años, había tomado la decisión de creer, de confiar, de sacrificar. Se habían sentido como buenas decisiones en ese momento. Las decisiones de una esposa amorosa, una compañera devota, pero también habían sido las decisiones de una mujer a quien le habían enseñado que su valor venía de lo que podía hacer por otros, no de quién era. Ahora tomaba decisiones diferentes. Elegí trabajo que me satisfacía, amigas que me veían como igual, un espacio que reflejaba mi personalidad, decisiones pequeñas, decisiones diarias que se sumaban a una vida que era auténticamente mía. Mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Esperanza Herrera Consultoría, respondí. Señorita Herrera, habla Rebeca Martínez de la Oficina del Fiscal General del Estado. Estamos investigando un caso de abuso financiero de adultos mayores, y su nombre surgió como alguien que podría ayudarnos a entender la mentalidad de la víctima. Por supuesto. ¿Cómo puedo ayudar?
La víctima es una mujer de 84 años cuyo nieto la convenció de que estaba discapacitado y necesitaba que ella manejara sus finanzas. Le dio más de 600,000 pesos antes de que su vecina sospechara. Mi corazón dolió por esta mujer, otra persona que había sido castigada por amar a alguien que no lo merecía. ¿Cuándo podemos reunirnos?, pregunté. Después de programar la cita, caminé a mi ventana y miré hacia la ciudad. En algún lugar ahí afuera, había una mujer mayor que había sido traicionada por alguien que amaba. En algún otro lugar había un hombre que pensó que podía aprovecharse de la amabilidad sin consecuencias. Estaba equivocado. Todos estaban equivocados. Había pasado 4 años aprendiendo a ser pequeña, a ser invisible, a ser lo que alguien más necesitaba que fuera. Pero también había aprendido a ser paciente, a prestar atención, a recopilar información silenciosamente. Ricardo me había enseñado a ser un fantasma. Solo nunca se dio cuenta de que los fantasmas pueden atormentarte. Mi laptop sonó con un nuevo email. Otra mujer, otra historia de traición y manipulación, otra oportunidad de ayudar a alguien a recordar que merecía algo mejor. Tronché mis nudillos y empecé a escribir. Gracias por contactarme. La primera cosa que necesitas saber es esto. Lo que te pasó no fue tu culpa. La segunda cosa que necesitas saber es que no tiene que ser el final de tu historia. Hablemos sobre cómo escribir un mejor final. Afuera de mi ventana, el sol estaba brillando. Dentro de mi departamento, finalmente estaba completamente despierta, y tenía trabajo que hacer. 6 meses después del divorcio, recibí una llamada de Sara. El juez dictó sentencia. Dijo, Ricardo recibió 3 años de prisión por fraude matrimonial y robo. Vanessa recibió 2 años por conspiración. Me senté en mi oficina nueva, una oficina real ahora, con empleados, y una lista de espera de mujeres que necesitaban ayuda, reconstruyendo sus vidas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sara. Aliviada, dije honestamente, y lista para seguir adelante. El dinero ha sido recuperado completamente. Con los daños punitivos, en realidad saliste mejor de lo que estabas antes. Era irónico. Ricardo había trabajado tan duro para robar mi futuro financiero, que había terminado asegurándolo. Esa noche, Paloma y yo celebramos en nuestro restaurante favorito. Era el mismo lugar donde habíamos planeado la caída de Ricardo, pero ahora se sentía diferente, más brillante, lleno de posibilidades. ¿Alguna vez piensas en él?, preguntó Paloma. A veces, admití, pero no con tristeza, más como curiosidad. Me pregunto si alguna vez entiende lo que perdió. ¿Te refieres a ti? Me refiero a la oportunidad de ser una persona decente. Tuvo una esposa que lo habría amado incondicionalmente, que habría trabajado a través de problemas reales con él. En lugar de eso, eligió mentir y robar y manipular. Paloma levantó su copa. Por las segundas oportunidades. Por primeras oportunidades reales, corregí chocando mi copa con la suya. Porque eso era lo que esto realmente era. No una segunda oportunidad en la vida. Era mi primera oportunidad de vivir la vida en mis propios términos. El tribunal estaba lleno. En la primera fila se sentaron 3 mujeres que se veían nerviosas pero determinadas. Detrás de ellas, miembros de familia y amigos que habían venido a mostrar apoyo. En la parte de atrás, un puñado de reporteros cubriendo lo que se había conocido como el juicio de la red de fraude de discapacidad. Me senté en la sección de testigos esperando ser llamada. Ricardo estaba en la mesa del acusado con su abogado, viéndose mayor y más pequeño de lo que recordaba. La prisión no había sido amable con él. El Ministerio Público llama a Esperanza Herrera al estrado, anunció el fiscal. Caminé al estrado de testigos, levanté mi mano derecha, y juré decir la verdad. Después de todo por lo que había pasado, era la promesa más fácil que había hecho jamás. Señorita Herrera, comenzó el fiscal, usted estuvo casada con el acusado por 8 años, 4 de los cuales él afirmó estar paralizado por un accidente automovilístico. ¿Puede decirle a la corte cómo esto afectó su vida diaria? Miré hacia el tribunal. Había aprendido de sus errores conmigo, pero también se había vuelto más descuidado. Su señoría, comencé. Por 4 años, creí que estaba cuidando a un hombre discapacitado que necesitaba mi ayuda para sobrevivir. Renuncié a mi carrera, me aislé de amigos, y dediqué cada momento de vigilia a su cuidado. Dormí en un catre en el cuarto de huéspedes, para poder escuchar si necesitaba ayuda durante la noche. Lo bañé, lo vestí, lo levanté para meterlo, y sacarlo de sillas de ruedas y camas. Hice esto porque lo amaba, y porque creí que no tenía a nadie más. Hice una pausa, mirando directamente a Ricardo. Lo que no sabía era que él estaba caminando perfectamente bien cada vez que salía de la casa. Que se estaba viendo con otra mujer.
robando dinero de nuestras cuentas y planeando que me declararan mentalmente incompetente para poder tomar todo lo que habíamos construido juntos. El fiscal me llevó por la cronología, el descubrimiento, la investigación, el divorcio. Luego nos movimos a lo que había pasado después. Después de su divorcio, ¿tuvo contacto con el acusado? No contacto directo, pero como un año después, Rebeca Martínez me contactó. Gesticulé hacia una de las mujeres en la primera fila. Había encontrado mi nombre en línea en conexión con artículos sobre abuso financiero conyugal. Estaba en una relación con Ricardo, y estaba empezando a sospechar que no estaba tan discapacitado como afirmaba. ¿Qué le dijo? Le dije que confiara en sus instintos y documentara todo. Le ayudé a contactar a un investigador privado y un abogado. Cuando estuvo lista para confrontarlo, me aseguré de que no estuviera sola. Testifiqué por 2 horas, detallando el abuso emocional y financiero, las tácticas de manipulación, la forma en que Ricardo se aprovechaba de la compasión de las mujeres y usaba su amor como un arma en su contra. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Ricardo trató de pintarme como una exesposa amargada buscando venganza. Me mantuve calmada, apegándome a los hechos y evidencia documentada. Señorita Herrera, dijo el abogado de la defensa, ¿no es cierto que ha construido un negocio alrededor de interpretar a la víctima, que se beneficia de contar esta historia? Lo miré firmemente. Construí un negocio alrededor de ayudar a mujeres a reconstruir sus vidas después de la traición. Si eso es beneficiarse de mi historia, entonces sí, estoy orgullosa de ese beneficio. Después de que bajé del estrado, Rebeca Martínez testificó. El jurado deliberó por menos de 3 horas, culpable en todos los cargos. Afuera del tribunal, Rebeca me abrazó fuertemente. Gracias, susurró, por ayudarme a ver que no estaba loca. Nunca estuviste loca, le dije. Solo estabas lidiando con alguien que era muy bueno, haciéndote dudar de ti misma. Un reportero se acercó con un micrófono. Señorita Herrera, ¿qué le diría a otras mujeres que podrían estar en situaciones similares? Pensé por un momento, luego miré directamente a la cámara. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Documenten todo. Encuentren gente que les crea. Y recuerden, la persona que afirma amarlas nunca debería hacerlas sentir pequeñas, confundidas o sin valor. El amor no requiere que desaparezcan. Esa noche, me senté en mi oficina, una oficina real ahora con empleados y clientes en una lista de espera de mujeres que necesitaban ayuda reconstruyendo sus vidas. En mi escritorio había una foto de la boda de Rebeca. Se había casado con un hombre que la adoraba exactamente como era, que celebraba su fuerza en lugar de explotar su amabilidad. Hace 6 años, había sido un fantasma en mi propia vida, invisible y desvaneciéndome más cada día. Pensé que mi historia era sobre sacrificio y resistencia, sobre ser lo suficientemente buena para merecer amor. Pero esa no era mi historia para nada. Mi historia era sobre aprender que el amor no debería costarte tu alma. Era sobre descubrir que a veces la gente que te lastima te enseña exactamente en quién debes convertirte. Era sobre darme cuenta de que la mujer que había sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir 4 años de mentiras, era lo suficientemente fuerte para construir algo hermoso de las cenizas. Ricardo me había llamado una sirvienta gratis como si eso me hiciera sin valor. Estaba equivocado sobre la parte del valor, pero tenía razón sobre una cosa. Era libre, y apenas estaba empezando. 2 años después de la sentencia de Ricardo, mi vida había tomado una forma que nunca hubiera imaginado posible. Cada mañana, me despertaba en mi departamento que ya no era pequeño. Me había mudado a un lugar más grande en el centro de la Ciudad de México, y por un momento me quedaba quieta, escuchando el silencio. No había gritos demandando desayuno, no había pastillas que organizar, no había silla de ruedas que empujar. Solo silencio y la sensación de que el día me pertenecía completamente. Esperanza Herrera Consultoría se había convertido en algo más grande de lo que había soñado. Teníamos oficinas en un edificio moderno cerca de Polanco, con un equipo de 5 empleados, 2 investigadoras privadas, una trabajadora social, una contadora forense y una asistente legal. Todas mujeres, todas sobrevivientes a su manera. Nuestra lista de espera era de 3 meses. Al parecer, había más Ricardos en el mundo de los que había imaginado. Esa mañana particular, estaba revisando el caso de Luz Marina, una mujer de 67 años, cuyo hijo adulto había estado fingiendo una discapacidad mental para vivir de su pensión. Por 5 años, ella había estado dándole dinero para medicamentos especiales y terapias experimentales que nunca existieron.
Mi teléfono sonó. La voz del otro lado era joven, nerviosa. Señorita Herrera, habla Fernanda López. Encontré su número en internet. Creo que necesito ayuda. ¿En qué puedo ayudarla? Fernanda, es mi novio. Llevamos viviendo juntos 2 años. Hace 8 meses, tuvo un accidente en su trabajo de construcción. Lastimó su espalda, o eso dice. Pero últimamente, se cayó. Las escuchaba hacer esto a menudo. El momento donde tenían que decidir si iban a decir en voz alta lo que habían estado pensando en silencio. Tómese su tiempo, dije gentilmente. Lo vi, señorita. Ayer en la noche, pensé que estaba dormido, pero lo vi levantarse de la cama y caminar normal, sin cojear, sin dolor. Y luego esta mañana, actuó como si apenas pudiera moverse. Mi estómago se apretó. El patrón era tan familiar que me dolía. ¿Qué tan malo ha sido, Fernanda? Perdí mi trabajo porque falté mucho cuidándolo. Estamos viviendo de mis ahorros. Él dice que el seguro del trabajo va a pagar, pero siempre hay algún problema, algún retraso. ¿Ha visto algún documento médico? Dice que los tiene, pero que están en el archivo de su abogado, que es muy complicado para que yo lo entienda. Cerré los ojos. Era Ricardo otra vez, solo que más joven, más burdo, pero el mismo patrón de manipulación. Fernanda, ¿puede venir a mi oficina hoy? Traiga cualquier documento que tenga, cualquier cosa. ¿Usted cree que estoy loca? ¿Que me estoy imaginando cosas? No, dije firmemente. Creo que es muy inteligente y que está confiando en sus instintos. Eso es exactamente lo que debería hacer. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. México DF se extendía ante mí, millones de personas viviendo sus vidas, y me preguntaba cuántas de ellas estaban en situaciones como la que yo había vivido. ¿Cuántas estaban sacrificando todo por alguien que las veía como nada más que un recurso a explotar? Mi asistente Carmen tocó la puerta. Esperanza, llegó Rebeca Martínez. Dice que no tenía cita, pero que es urgente. Rebeca entró a mi oficina, viéndose alterada. Había sido 3 años desde el juicio de Ricardo, y desde entonces se había convertido en una investigadora de la Fiscalía especializada en fraude doméstico. También se había vuelto una amiga cercana. Necesito tu ayuda, dijo, dejándose caer en la silla, frente a mi escritorio. Tenemos una situación, y creo que tú eres la única que puede manejarla. ¿Qué tipo de situación? ¿Recuerdas a Ricardo? El nombre me golpeó como agua fría. Por supuesto, ¿qué pasa con él? Salió en libertad condicional la semana pasada. Buen comportamiento. Me senté hacia atrás en mi silla. De alguna manera, había asumido que tendría más tiempo antes de tener que pensar en él otra vez. Y ya tiene nueva víctima. Una viuda de 72 años llamada Esperanza Morales. Sí, se llama igual que tú. Irónico, ¿verdad? Rebeca puso una carpeta en mi escritorio. La conoció en un grupo de apoyo para personas con discapacidades. Le dijo que era viudo, que había perdido a su esposa en el accidente que lo dejó paralizado. Ella perdió a su esposo hace 2 años. Se sintió conectada con él. Abrí la carpeta. Fotografías de una mujer mayor, elegante, con ojos tristes pero amables. En una foto estaba empujando una silla de ruedas con Ricardo sentado en ella, ambos sonriendo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 2 meses. Ella ya le está dando dinero para sus tratamientos médicos. También se mudó a su casa para cuidarlo mejor. La furia me atravesó como un rayo. No había aprendido nada, ni un día de remordimiento, ni un momento de reflexión sobre el daño que había causado. Había salido de prisión, y inmediatamente había buscado a otra víctima. ¿Qué necesitas de mí? Necesitamos evidencia de que está cometiendo fraude otra vez. Pero es más inteligente ahora, más cuidadoso. No podemos simplemente aparecer y acusarlo basándonos en su historial. ¿Qué propones? Rebeca se inclinó hacia adelante. Que te acerques a él, que finjas que quieres reconciliarte, que lo hagas confiar en ti lo suficiente para que se revele. La idea me hizo sentir físicamente enferma. Rebeca, no puedo estar en el mismo cuarto que él fingiendo que Esperanza va a destruir a esta mujer, igual que trató de destruirte a ti. Pero a los 72 años, ella no va a poder recuperarse como tú lo hiciste. Podría ser su última oportunidad de tener una vida digna. Y él se la está robando. Miré la fotografía otra vez. Esperanza Morales empujando esa silla de ruedas. Su cara radiante con lo que claramente pensaba que era amor. Probablemente había encontrado un propósito otra vez después de la muerte de su esposo. Probablemente se sentía necesitada, valorada, igual que yo me había sentido. Hay algo más, dijo Rebeca silenciosamente.
Vanessa también salió en libertad condicional. Están trabajando juntos otra vez. Eso decidió todo. ¿Cuál es el plan? El plan era simple en su concepto, aterrador en su ejecución. Yo me acercaría a Ricardo en el grupo de apoyo donde había conocido a Esperanza Morales. Fingiría que había estado luchando emocionalmente desde el divorcio, que había comenzado a cuestionar mi propia versión de los eventos, que tal vez había sido demasiado dura con él. Me tomó 2 semanas prepararme mentalmente para verlo otra vez. Carmen había cancelado todas mis citas. Rebeca había coordinado con la fiscalía. Yo había pasado horas con un psicólogo preparándome para el encuentro. Recuerda, me había dicho doctor Ramírez, en nuestra última sesión, no eres la misma mujer que era víctima de su manipulación. Eres una mujer que ha construido una vida, que ha ayudado a docenas de otras mujeres, que sabe exactamente quién es él y qué está haciendo. Mantén eso en mente. El grupo de apoyo se reunía en un centro comunitario en la colonia Roma. Era un edificio modesto, con sillas de plástico acomodadas en círculo, en un salón con piso de linóleo. Llegué 10 minutos tarde a propósito. Quería que ya hubieran empezado, para poder entrar discretamente. Lo vi inmediatamente. Estaba sentado en su silla de ruedas, escuchando atentamente mientras una mujer joven hablaba sobre adaptar su departamento después de un accidente automovilístico. A su lado, una mujer mayor con cabello gris peinado elegantemente le tenía la mano. Esperanza Morales. Ella lo miraba con la misma expresión que yo debía haber tenido miles de veces. Admiración mezclada con preocupación. Amor mezclado con lástima. La expresión de una mujer que había encontrado su propósito cuidando a alguien que creía que la necesitaba. Me senté en una silla al fondo del círculo. Ricardo no me había visto todavía. Estaba demasiado enfocado en su actuación. Es difícil, estaba diciendo la mujer joven, aceptar que las cosas nunca van a ser iguales, pero pueden ser diferentes y aún ser buenas, dijo Ricardo, su voz llena de compasión ensayada. Mi difunta esposa siempre decía que no se trataba de lo que perdíamos, sino de lo que aprendíamos a valorar. Esperanza Morales apretó su mano, sus ojos húmedos. Eres tan sabio, querido. Tuve que apretar mis puños para no levantarme y gritarle la verdad ahí mismo. El facilitador del grupo, un hombre mayor llamado Dr. González, notó mi presencia. Parece que tenemos a alguien nuevo con nosotros hoy. ¿Te gustaría presentarte? Todos los ojos se volvieron hacia mí, incluyendo los de Ricardo. Por una fracción de segundo, vi shock puro en su cara. Luego, con la velocidad de años de práctica, se recompuso. Soy Esperanza, dije, mi voz apenas temblorosa. Esperanza Herrera. Ricardo se quedó completamente inmóvil. Esperanza Morales lo miró con preocupación. ¿Estás bien? Amor, te ves pálido. Estoy bien, murmuró. Solo sorprendido de ver a alguien aquí. Doctor. González parecía confundido, pero profesional. ¿Se conocen? Comencé. Luego hice una pausa como si fuera difícil para mí. Estábamos casados. El silencio en el cuarto era denso. Esperanza Morales se veía entre Ricardo y yo, claramente tratando de entender. Amor, le dijo a Ricardo. Nunca mencionaste que tu ex esposa. No hablamos, dijo Ricardo rápidamente. El divorcio fue difícil. Muy difícil, concordé, poniendo exactamente la cantidad correcta de tristeza en mi voz. Para ambos. Doctor González intervino. Tal vez deberíamos. No, dije. Está bien. En realidad, he estado queriendo hablar con Ricardo. He estado pensando mucho sobre nuestro matrimonio, sobre las cosas que dije, las acusaciones que hice. Ricardo me estaba mirando con los ojos entrecerrados, tratando de figurar mi juego. Acusaciones, repitió. Cosas horribles, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Cuando estaba tan enojada después del divorcio, dije cosas, hice cosas, de las que no estoy orgullosa. Esperanza Morales se veía genuinamente preocupada ahora. ¿Qué tipo de cosas? Miré directamente a Ricardo. Acusé a mi esposo de fingir su discapacidad. Contraté investigadores privados. Esparcí mentiras sobre él. Estaba tan llena de ira que no pude terminar la oración. Dejé que las lágrimas reales de furia y memoria, corrieran por mi cara. Arruiné su vida por mis propias inseguridades. Ricardo se veía genuinamente confundido ahora. Esto no era lo que había esperado. Esperanza, dijo Dr. González gentilmente. ¿Has estado trabajando con un terapeuta sobre estos sentimientos? Sí, dije, por 2 años, y me di cuenta de que tengo que hacer las paces con mi pasado, con las personas que lastimé.
Miré a Ricardo otra vez, especialmente contigo. El grupo continuó por otra hora. Yo no dije mucho más, solo me senté y escuché, ocasionalmente secándome los ojos. Cuando terminó, la gente empezó a irse en pequeños grupos. Esperanza Morales se acercó a mí. Esperanza, dijo. No sé qué pasó entre ustedes, pero puedo ver que Ricardo es un hombre bueno, un hombre que ha sufrido mucho. Lo sé, susurré. Eso es lo que hace que sea tan difícil vivir con lo que hice. Tal vez, dijo ella gentilmente, podrían hablar, tal vez podrían encontrar una manera de sanar. Detrás de ella, Ricardo nos estaba observando, su mente claramente corriendo a 1000 por hora. Me gustaría eso, dije, me gustaría mucho. Esperanza Morales sonrió y regresó a Ricardo. Los vi hablar en voces bajas, ella gesticulando hacia mí, él negando con la cabeza. Finalmente, ella ganó. Se acercaron a mí. Esperanza, dijo Ricardo, su voz cuidadosa. Esperanza Morales, piensa que tal vez deberíamos hablar. ¿Te gustaría eso?, pregunté. Sé que no tengo derecho a pedir. Tal vez sería bueno, dijo él lentamente. Para ambos. Esperanza Morales nos sonrió a ambos. ¿Qué tal si vienen a cenar el viernes? Puedo cocinar, crear un ambiente agradable para hablar. No quiero imponerme, dije. No es imposición, insistió ella. Creo que es exactamente lo que ambos necesitan. Después de que se fueron, me senté en mi carro por 20 minutos, temblando. Ver a Ricardo otra vez, escucharlo usar las mismas técnicas de manipulación en otra mujer, había sido peor de lo que había anticipado. Pero había funcionado, había plantado la semilla. Ahora solo tenía que esperar que creciera. Mi teléfono sonó. Rebeca, ¿cómo fue? Horrible, dije honestamente. Pero efectivo. Estoy adentro. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. Y más importante, Esperanza Morales va a estar bien también. ¿Cuál es el siguiente paso? Miré hacia el centro comunitario, donde Ricardo probablemente aún estaba convenciendo a su nueva víctima de que yo era una mujer trastornada que no podía aceptar la realidad. Voy a cenar con ellos el viernes, dije, y voy a asegurarme de que esta vez, cuando Ricardo Herrera caiga, no se levante nunca más. El viernes llegó demasiado pronto, y no lo suficientemente rápido. Había pasado toda la semana preparándome para esta cena, ensayando mi papel frente al espejo, practicando las expresiones faciales correctas, arrepentimiento, culpa, el anhelo de una mujer que había cometido un error terrible y desesperaba por enmendarlo. Rebeca había equipado mi bolsa con un dispositivo de grabación tan pequeño que parecía un botón. Carmen había cancelado todas mis citas del lunes. Sabía que necesitaría tiempo para recuperarme de lo que fuera que pasara esta noche. Me paré frente a mi closet por una hora, tratando de decidir qué ponerse para cenar con el hombre que había destruido 4 años de mi vida. Al final elegí algo simple, un vestido azul marino que me había comprado para una presentación importante el mes pasado. Me hacía ver profesional, confiada. Necesitaba recordar quién era ahora, no quién había sido. La casa de Esperanza Morales estaba en la Colonia del Valle, una zona tranquila con casas de clase media construidas en los años 70. Era una casa bonita, bien mantenida, con un jardín pequeño pero cuidado, el tipo de lugar donde una viuda podría vivir cómodamente con la pensión de su difunto esposo, el tipo de lugar que Ricardo estaba probablemente evaluando para determinar cuánto dinero podía extraer. Toqué el timbre a las 7 en punto exactamente. La puerta se abrió, y ahí estaba, Esperanza Morales, sonriéndome calurosamente. Esperanza, qué bueno que viniste. Pasa, pasa. La casa olía a pollo con mole y tortillas recién hechas. Era hogareña, acogedora, llena de fotografías familiares y recuerdos de una vida bien vivida. En la sala, Ricardo estaba sentado en su silla de ruedas, vestido con una camisa de vestir azul claro. Se había esforzado para la ocasión. Esperanza, dijo, levantándose ligeramente de su silla como si fuera a pararse para saludarme, luego fingiendo que no podía. Gracias por venir, gracias por recibirme, dije, permitiendo que mi voz temblara ligeramente. Sé que no tengo derecho después de todo lo que... No, me interrumpió. Estamos aquí para sanar, no para revivir el pasado. Esperanza Morales nos miró a ambos con aprobación maternal. Exactamente. ¿Te sirvo algo de tomar, querida? ¿Agua de horchata? ¿Un tecito? Agua de horchata suena perfecto. Mientras ella iba a la cocina, Ricardo y yo nos quedamos solos por primera vez en más de 3 años. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa. «Oh, ha sido tan generoso con su tiempo», dijo ella.
revisando mis inversiones, ayudándome a consolidar cuentas. Dice que puedo estar perdiendo dinero con las comisiones bancarias. Eso es muy considerado de él. También está ayudándome a planear algunas renovaciones a la casa, continuó. Necesita ser más accesible para su silla de ruedas. Por supuesto, rampas, un baño adaptado. Ricardo encontró unos contratistas excelentes, contratistas que probablemente existían solo en papel, trabajando en proyectos que nunca se completarían, después de recibir pagos por adelantado. Por supuesto, debe ser caro, dije. Un poco, admitió Esperanza Morales. Pero Ricardo dice que es mejor hacer todo de una vez. Más eficiente, repetí, mirando a Ricardo. Definitivamente es eso. Él me devolvió la mirada, y por un momento vi un destello del hombre que había conocido en esos últimos días de nuestro matrimonio. Calculador, cruel, completamente sin remordimiento. También hemos estado hablando de viajar, dijo Esperanza Morales. Hay un tratamiento experimental en Houston, que podría ayudar con la condición de Ricardo. Muy caro, pero si hay una posibilidad, por supuesto, dije. Harías cualquier cosa por él. Cualquier cosa, confirmó, tomando la mano de Ricardo. El amor no tiene precio. No, concordé. No lo tiene. Alrededor de las 10 de la noche, anuncié que tenía que irme. Esperanza Morales insistió en empacarme sobras, y caminamos los tres hacia la puerta. Esto fue hermoso, dije, y para mi sorpresa parte de eso era verdad. Ver la hospitalidad genuina de Esperanza Morales, su corazón abierto, me recordó por qué estaba haciendo esto. Espero que podamos hacerlo otra vez pronto. Absolutamente, dijo Esperanza Morales. De hecho, ¿por qué no vienes a la boda? Sé que podría ser incómodo, pero siento que si ustedes dos pueden hacer las paces. Me encantaría, dije, sorprendiéndome a mí misma con qué tan sincera sonaba. Sería un honor. Ricardo se veía menos entusiasmado con la idea, pero asintió. Por supuesto, Esperanza debería estar ahí. Mientras manejaba a casa, mi mente corría. Tenía un mes para recopilar evidencia suficiente para detener esta boda y salvar a Esperanza Morales de la misma pesadilla que yo había vivido. Pero también había visto algo más esa noche. Ricardo se había vuelto más sofisticado en sus métodos, pero también más perezoso. Había mentido sobre su edad, sobre mi muerte, sobre sus planes. Mentiras que serían fáciles de verificar si alguien se molestara en buscar. Y yo definitivamente me iba a molestar en buscar. No esperaba volver a verte, dijo finalmente. Yo tampoco esperaba querer verte, respondí. Pero la terapia. Doctor Ramírez dice que no puedo seguir adelante hasta que haga las paces contigo. ¿Doctor Ramírez? Mi psicólogo. He estado viéndolo desde el divorcio. Bajé la mirada. He estado luchando mucho, Ricardo, con la culpa, con lo que te hice. Vi un destello de satisfacción en sus ojos. Le gustaba escuchar que yo había estado sufriendo. Ha sido difícil para mí también, dijo. Lo que pasó, las acusaciones, el juicio, arruinó mi vida. Lo sé, las palabras me dolieron físicamente de decir. Y lo siento tanto. Esperanza Morales regresó con la horchata y una sonrisa radiante. ¿De qué están hablando? Solo reconectando, dijo Ricardo, tomando su mano. Es más difícil de lo que pensé que sería. Por supuesto que es difícil, dijo ella, acariciando su mejilla. Pero miren lo que ya han logrado. Están aquí, hablando civilizadamente. Eso es más de lo que muchas exparejas pueden decir. Durante la cena, Esperanza Morales contó la historia de cómo había conocido a Ricardo. Era una narrativa familiar. Se había sentido perdida después de la muerte de su esposo. Había ido al grupo de apoyo buscando propósito. Había encontrado a un hombre que necesitaba su cuidado. Cuando Ricardo me contó sobre su accidente, sobre perder a su primera esposa en circunstancias tan trágicas, dijo, sus ojos suavizándose, supe que el destino nos había juntado. Me atraganté con mi mole. ¿Perdiste a tu primera esposa en el accidente? Ricardo no perdió el ritmo. Esperanza estaba en el carro conmigo esa noche. Ella no sobrevivió. Era una mentira tan grotesca, que por un momento no pude hablar. No solo había inventado que yo había muerto, había inventado que había muerto en el mismo accidente que supuestamente lo había paralizado. ¡Qué horrible!, logré decir. Debe haber sido devastador perder tanto de una vez. Lo fue, dijo, alcanzando la mano de Esperanza Morales. Por eso significa tanto encontrar amor otra vez. Esperanza, mi esperanza nueva, me ha dado una razón para seguir viviendo. Esperanza Morales se sonrojó. Oh querido, de hecho continuó Ricardo. Hemos estado hablando de hacer nuestro arreglo más permanente. ¿Permanente?
Pregunté. Ricardo me ha propuesto matrimonio, dijo Esperanza Morales, mostrando un anillo que no había notado antes. Vamos a casarnos el próximo mes. El mundo se me tambaleó. Un mes. En un mes, Ricardo estaría legalmente entrelazado con esta mujer. Tendría acceso a su dinero, su casa, su vida entera. ¡Qué maravilloso!, logré decir. Muy rápido. Pero cuando sabes, ¿verdad? Exactamente, dijo Ricardo. A mi edad. No tiene sentido esperar. ¿A tu edad? Esperanza Morales se rió. Solo tienes 45 años. 45. Le había mentido sobre su edad también. Ricardo tenía 48 años. Me siento mayor, dijo con una sonrisa triste. El accidente, la pérdida, envejece a una persona. Pobrecito, murmuró Esperanza Morales, besando su frente. Después de la cena, Esperanza Morales insistió en mostrarnos su álbum de fotografías familiares. Nos sentamos en el sofá, Ricardo en el medio, Esperanza Morales y yo a cada lado, mientras ella pasaba las páginas. Este es mi difunto esposo, Arturo, dijo, señalando una foto de un hombre mayor distinguido. Estuvimos casados 47 años. Se ve como un buen hombre, dije sinceramente. Lo era. Trabajó toda su vida para Pemex. Nos dejó muy bien cuidados. Se detuvo, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Bueno, lo suficientemente bien. Ricardo se inclinó para ver la foto más de cerca. Un ingeniero petrolero. Debió haber sido buen trabajo. Sí. Fue muy exitoso, dijo Esperanza Morales con orgullo. Me preocupaba que sin él no sabría cómo manejar las finanzas, pero Ricardo me ha estado ayudando a organizarlo todo. Por supuesto que sí. ¿Cómo te ha estado ayudando?, pregunté casualmente. El lunes por la mañana llegué a la oficina temprano y llamé a Rebeca. Necesitamos movernos rápido, le dije. Se van a casar en un mes. ¿Un mes? Eso es imposible. Apenas se conocen. Exactamente. Y ella ya le está dando dinero para renovaciones caseras y tratamientos médicos experimentales. Rebeca maldijo creativamente. ¿Qué más averiguaste? Le dijo que estoy muerta, que morí en el mismo accidente que lo paralizó. También le mintió sobre su edad. Mentiras verificables. Eso es bueno. ¿Qué tan rápido pueden tus investigadores confirmar los registros del accidente original? Dame 2 días. ¿Qué más? Mencionó contratistas para hacer la casa más accesible. Apuesto que son ficticios. Y hay algo sobre un tratamiento en Houston. Trabajaré en eso también. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Había estado pensando en eso durante todo el camino a la oficina. Voy a llamar a Esperanza Morales. Voy a ofrecerme a ayudar con los preparativos de la boda. ¿Estás segura de que puedes manejar estar tan cerca de él? No admití. Pero puedo manejar salvar a una mujer inocente de ser destruida por él. Y si tengo que sentirme incómoda para hacerlo, es un precio pequeño. Esa tarde llamé a Esperanza Morales. Esperanza. Habla Esperanza Herrera. Quería agradecerte otra vez por la cena del viernes. Oh, qué alegría escuchar tu voz. Espero que hayas disfrutado las sobras. Estaban deliciosas. Escucha. He estado pensando en lo que dijiste sobre la boda. Sé que probablemente tienes todo planeado ya. Pero si necesitas ayuda con algo, qué dulce eres. Honestamente, me siento un poco abrumada. Todo está pasando tan rápido. ¿Te gustaría que nos viéramos para hablar? Tal vez pueda ayudarte a organizarte. Eso sería maravilloso. Mañana por la tarde, Ricardo tiene fisioterapia, así que estaremos solas. Perfecto. El martes por la tarde, llegué a la casa de Esperanza Morales con una libreta y bolígrafos de colores. Me había vestido de la forma más inofensiva posible. Jeans y suéter, cabello en cola de caballo, muy poco maquillaje. Quería verme como una mujer que había perdido todo su sentido de estilo después de un divorcio traumático. Esperanza. Pasa. Acabo de hacer café. Nos sentamos en su mesa de comedor con tazas de café y galletas caseras. Esperanza Morales había sacado una caja de zapatos llena de recortes de revistas, tarjetas de muestra y notas garabateadas. Como puedes ver, dijo con una risa nerviosa, no soy muy organizada con esto. No te preocupes, así es como empiezan todas las bodas. Primero, platícame tu visión. ¿Qué quieren tú y Ricardo? Algo pequeño, dijo inmediatamente. Íntimo, solo familia cercana y algunos amigos. ¿Cuántos invitados están pensando? Tal vez 20 personas. Los hijos de Ricardo, si vienen, mis hermanas, algunos amigos del grupo de apoyo. Espera, dije, tratando de sonar casual. Ricardo tiene hijos. 2, dijo Esperanza Morales, su expresión nublándose ligeramente. De su primer matrimonio contigo.
pero han estado distanciados desde el accidente. Es muy doloroso para él hablar de ellos. Más mentiras. Ricardo y yo nunca habíamos tenido hijos. Había sido uno de los problemas en nuestro matrimonio. Yo quería una familia. Él siempre tenía excusas para posponerlo. Debe ser difícil, logré decir. ¿Has conocido a sus hijos? No. Aún no. Espera que la boda pueda ser una oportunidad para reconciliarse. Ellos culpan a Ricardo por el accidente. ¿Sabes? Piensan que estaba manejando de forma irresponsable. La historia se volvía más elaborada con cada mentira. ¿Qué pasó exactamente esa noche? Esperanza Morales bajó la voz, como si estuviera compartiendo algo sagrado. Estaban regresando de una cena romántica. Era el aniversario de ustedes. Ricardo había bebido un poco, solo una copa de vino con la cena, pero empezó a llover. Las carreteras estaban resbalosas. Hizo una pausa, secándose los ojos. El carro patinó y se golpeó contra un árbol. Esperanza, tú muriste al impacto. Ricardo quedó atrapado por horas antes de que alguien los encontrara. Los doctores dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Era una historia tan detallada, tan emotiva, que casi podía verla. Ricardo había tenido 2 años en prisión para perfeccionar esta narrativa, para hacerla lo suficientemente específica como para ser creíble, lo suficientemente trágica como para evitar preguntas adicionales. ¡Qué horrible!, susurré. No me di cuenta de que había tantos detalles. Él no habla de ello a menudo. Es demasiado doloroso, pero cuando lo hace, se secó los ojos otra vez. Es por eso que significa tanto para mí ayudarlo a sanar, ayudarlo a encontrar alegría otra vez. Pasamos las siguientes 2 horas planificando una boda que esperaba nunca se llevaría a cabo. Esperanza Morales quería flores sencillas, margaritas y rosas blancas, una ceremonia civil en el jardín de la casa, un pequeño mariachi para tocar durante la recepción. ¿Y el vestido?, pregunté. Se sonrojó. He estado viendo algunos en las tiendas del centro. Nada elegante. A mi edad, algo simple y elegante. ¿Te gustaría que te acompañe a ver vestidos? A veces es bueno tener una segunda opinión. ¿En serio harías eso? No quiero molestarte. No es molestia, sería divertido. Mientras empacaba mis cosas para irme, Esperanza Morales me tomó de la mano. Esperanza, no sabes lo que significa para mí tenerte aquí. Cuando Ricardo me contó sobre su primer matrimonio, sobre cómo terminó después del accidente, pensé que debía ser una mujer terrible, pero conocerte, ver lo arrepentida que estás. No soy la misma persona que era, dije, lo cual era absolutamente cierto. Ninguno de nosotros lo somos. Eso es lo que hace que el perdón sea tan hermoso. Mientras manejaba de vuelta a casa, llamé a Rebeca. Tengo más mentiras para verificar, le dije. Y supuestamente tiene 2 hijos que estuvieron distanciados después del accidente. También una historia muy específica sobre cómo morí en el accidente. Interesante. ¿Algo más? Va a necesitar documentación para la boda, acta de defunción mía, prueba de que está divorciado. Si puede presentar documentos falsificados, lo tendremos por falsificación de documentos además de fraude. Buen trabajo, Rebeca. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto se vuelva irreversible? Si se casan va a ser mucho más difícil protegerla. En México los cónyuges tienen derechos automáticos a los bienes del otro. Podría tomar años desenredar el daño. Entonces tenemos que detenerlo antes de la boda. Esperanza, ¿estás segura de que puedes seguir haciendo esto? Estar tan cerca de él. Pretender que puedo hacerlo, dije firmemente, porque cada día que no actúo es otro día que él la manipula, otro día que ella le da más de su dinero y confianza. No voy a dejar que esa mujer pase por lo que yo pasé. Está bien, pero si se vuelve demasiado, si necesitas salir, no voy a necesitar salir, dije. Esta vez, soy yo quien tiene el control. Pero mientras decía las palabras, una parte pequeña de mí se preguntaba si eso era realmente verdad, porque estar cerca de Ricardo otra vez, escuchar sus mentiras, ver cómo manipulaba a otra mujer buena y generosa, estaba despertando toda la ira y dolor que había trabajado tan duro para procesar. La diferencia era que esta vez, iba a usar esa ira, la iba a convertir en el arma que finalmente destruiría a Ricardo para siempre.